A todos, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de Shiba. Tenemos importantes movimientos dentro del ecosistema del token Shiba que después vamos a comentar, pero como siempre vamos a arrancar con el precio, ya que tenemos una muy pequeña recuperación dentro del precio del token de Shiba. Nos encontramos actualmente en un más 1% y realmente pues el precio prácticamente no se ha movido, ¿no? Me refiero a la pequeña recuperación justamente pues en esta última vela, ya que habíamos caído hacia la marca de los 858 y ahora mismo aparecemos en los 880. Cabe destacar que por esta zona podría surgir nueva resistencia en los 890 porque daros cuenta conmigo de que hemos intentado subir por encima de dicho nivel, pero hemos sido incapaces de romper los 890. Sin embargo, tendríamos nuevas resistencias cerquita de los 1188 y tendríamos actualmente como soporte la marca de los 787. Nos mantenemos ahora mismo 100 puntos por encima de dicho soporte y es que es lo que hemos comentado en los últimos vídeos, y es que el precio se ha mantenido en esta marca a partir del día 13. Llevamos 4 días en los cuales los precios pues, prácticamente no han variado mucho, ¿no? Una variación inferior a los 100 puntos, por lo tanto este podría ser perfectamente un canal de consolidación, ¿no? Estamos actualmente lateralizando en estos valores entre los 800 y los 900 y como comentábamos antes es prácticamente imposible aumentar el precio del token de Shiba por muchos movimientos que tengamos por parte de ballenas, ya que por lo visto, al igual que hay compras, luego suele haber ventas, pero esas ventas normalmente no se rastrean tanto como las compras que se realizan, o por lo menos las noticias acerca de las ventas no se hacen tan públicas como las compras. Tendríamos una resistencia a la marca de los 1519, que por ahora pues nos mantenemos muy lejos de dicha resistencia. De hecho, estamos a mitad de camino, prácticamente casi mitad de camino para poder romper dicha resistencia. Así que nada, chicos, antes de arrancar, como siempre, os voy a recomendar el mejor intercambio europeo actualmente, que es Bitbabo. Me refiero al mejor en cuanto a seguridad. Bitbabo es un intercambio holandés con sede en Ámsterdam, regulado y seguro, y además cuenta con el respaldo del Banco Nacional holandés y también de la Cámara de Comercio holandesa. Cuenta con más de 192 criptomonedas disponibles para poder tradear, para poder comprar, holdear o hacer trading con ellas también. Y además este mes están de promoción y os regalan 10 euros a los nuevos usuarios. Así que abajo en la descripción de este vídeo os estaré dejando el link de registro y también el link del vídeo en el cual explico paso a paso cómo conseguir esos 10 euros de bienvenida. Así que no te pierdas ese bono, y además es muy sencillo de realizar, o sea, muy sencillo de conseguir, y lo puedes hacer en menos de 5 minutos. Fijaros conmigo la siguiente noticia. Nueva ballena pues añade unos 20 trillones, aunque realmente son billones. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que se traduce mal del inglés al español. De hecho, ahora mismo no se me quiere traducir. A ver si refrescando la página web podemos conseguir la traducción, ¿no? Son 20 billones la que han sido comprados por esta ballena y es la quinta más grande dentro de las ballenas de Ethereum para el token de Shiba. Y aquí abajo pues tenemos la información. Dice, nueva ballena recibe el 2%, ¿vale? El 2% del suministro total. Bueno, se nos ha ido totalmente la noticia, pero es el 2% lo que ha adquirido esta ballena, ¿vale? El 2% del suministro total, lo que ha comprado, que equivale, pues, a ver si nos puede cargar la página web, ya que ha habido cortes de internet durante esta tarde y por eso, pues, a veces nos falla un poco la conexión, ¿no? Pero lo que estamos viendo anteriormente es esa compra de los 20 millones, a ver si, perdón, de los 20 billones. A ver si recuperamos la conexión, pero mientras tanto vamos a ir con la siguiente noticia, la cual nos dice que la quinta ballena más grande de Shiba Inu y Dogecoin es la misma persona. Pero bueno, parece ser que aquí ya nos carga la página web y tenemos un total de 176, casi 177 millones de dólares lo que ha comprado esta ballena, y en efecto son 20 billones, no son 20 trillones. ¿Vale? Muy importante recalcar ese dato. Y dice, una ballena recién emergida se apodera de 170 bueno, prácticamente 176 millones de tokens de Shiba para convertirse en el quinto holder más grande de Shiba Inu. Pues probablemente sea un intercambio, también podría ser, porque cuando se realizan grandes compras también podría ser por parte de intercambios de exchange, o también podría ser pues cualquier inversor con mucho poder en este caso que ha comprado pues toda esta cantidad de tokens de Shiba. Pero lo malo de aquí es que es lo que siempre comento, tenemos rastreo de compras pero de ventas pocas, entonces podría ser que al mismo tiempo que compran esta cantidad vuelven a venderla y por eso el precio realmente pues no fluctúa, ¿no? No fluctúa
en este caso no sube el precio, sino que se mantiene estable en el mismo precio. Y aquí lo que estamos mirando antes, la quinta ballena, pues parece ser que es la misma dentro de Shiba y también de Dogecoin, y por lo visto, pues podría ser la misma persona. Según datos las que nos han compartido, dice la entidad en cuestión que se sospecha que es Jump Trading o un socio de Jump Trading, es el que actualmente posee 20 billones de Shiba Inu, pues podría ser la nueva ballena que ha nacido hoy, sea pues esta entidad, ¿no? Jump Trading, yo realmente pues no la conozco, por eso os comentaba antes que por la cantidad que se ha comprado, pues tiene que ser una entidad lo más segura, una empresa, no creo que sea un pequeño inversor, porque al fin y al cabo invertir 176 millones es una gran cantidad de dinero que realmente, pues oye, también podría tenerlo cualquier persona normal, una persona física, pero es complicado, ¿no? Y nos dice que 3.400 millones de Dogecoin por valor de 248 millones. Dice, curiosamente, estas colosales posesiones se lograron a través de una serie de transacciones que ocurrieron casi simultáneamente. O sea, a la vez se compró el token de Dogecoin y también el token de Shiba Inu. Así que, como comentábamos antes, la compra que hemos hablado de ella, pues probablemente se trate de esta misma transacción que ha sido supuestamente realizada por esta entidad que se llama Jump Trading o un socio de Jump Trading. Así que no sé qué opináis sobre el precio del token de Shiba, pero realmente pues sigue bastante estancado en estos rangos. Esperemos que con la noticia o con el lanzamiento oficial de Shibarium pues podamos mover el precio, ya que necesitamos una mayor fluctuación en el precio del token de Shiba, una fluctuación al alza en este caso, ¿no? Así que nada chicos, espero que os hasta el vídeo, os ha gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.